Bienvenidos a un nuevo episodio de su programa Tech Talking. Les recuerdo que Tech Talking es una iniciativa de Inspenet Televisión y que Inspenet Televisión la puedes ubicar en la plataforma tecnológica inspenet.com. No pueden olvidar que solo en Inspenet Televisión permitimos que profesionales que día a día llevan la búsqueda y tienen en sus manos hallazgos de mejores prácticas, buenas prácticas, cambios y avances tecnológicos en los diferentes ámbitos de la ingeniería y de la industria y los convertimos a partir de sus testimonios en la fortaleza de cada uno de los miembros de la comunidad Inspenet. Hoy tengo un invitado muy especial, una persona que goza del reconocimiento unánime, se puede decir, de la comunidad vinculado al sector de la corrosión, de la integridad mecánica, de la ingeniería, de la academia y mucho más, en un país maravilloso como lo es México. No hablo menos del ingeniero Jorge Luis González, que nos acompaña hoy en este programa especial de Tech Talking. Les quiero compartir, además que tengo un libro maravilloso que ha escrito él sobre mecánica de la fractura y aplicaciones en ingeniería. Voy a hablarles un poco de la trayectoria de este gran profesional. El doctor Jorge Luis González Velázquez es profesor e investigador del Departamento de Ingeniería Metalúrgica y Materiales de la ESEQUIE del Instituto Politécnico Nacional de México. Tiene más de 30 años de experiencia en mecánica de fractura y evaluación de integridad. Es fundador y director del Grupo de Análisis de Integridad de Ductos del IPN. Es pionero en la implementación de la integridad mecánica en ductos de las instalaciones petroleras en México. Ha publicado más de 160 artículos y es autor de libros sobre mecánica de la fractura, fractografía, comportamiento mecánico de materiales e ingeniería de ductos. Ha dirigido y completado más de 100 proyectos de investigación y desarrollo para la industria y ha realizado más de 1000 estudios de investigaciones y peritajes de fallas de materiales para la industria y agencias del gobierno. Recibió la presea Lázaro Cárdenas del IPN en el 2007 y el premio Academia de Ingenieros Distinguidos y el Salón de la Fama de la Universidad de Connecticut en el 2008, entre otros. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la Academia de Ingeniería de México. Es mentor de un montón de profesionales que le agradecen lo que son por su acompañamiento y guiatura. Es simplemente el doctor Jorge Luis González Velázquez. Bienvenido a Inspenet. Jorge, gracias. Quisiera hablar de una de las áreas que has trabajado a lo largo de este año y que lo miremos en perspectiva. Miremos la perspectiva histórica de lo que es el concepto de la integridad de ductos y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, la integridad de ductos es una disciplina relativamente nueva que surgió a raíz del envejecimiento de la infraestructura de transporte. En el caso particular de México, pero también en el mundo, los ductos se habían considerado altamente confiables y presentaban relativamente pocas fallas. Pero en los años 70 la cantidad de ductos en el mundo y también en México se incrementa exponencialmente, y cuando estos ductos empiezan a alcanzar el fin de su vida útil, que era un término teórico calculado entre 25 y 30 años, los operadores empiezan a preguntar si de veras esos ductos iban a fallar o no. Sin embargo, pues un ducto es un cuerpo muy largo, muy grande, y el gran reto es que un defecto tan pequeño como 10 milímetros de largo y 1 milímetro de abertura puede provocar una falla. Este reto tecnológico se resolvió con la llegada de los equipos instrumentados de inspección interna, los conocidos como diablos instrumentados o marranos inteligentes o chanchos o los PICs. Gracias a estas herramientas se logró hacer inspecciones más o menos precisas
del contenido de defectos en los ductos, y la siguiente pregunta era, bueno, ¿este defecto realmente representa un peligro o no? La mecánica de fractura se desarrolla a partir, tuvo sus inicios en los años 20 con los trabajos de Arnold Griffith, pero en los años 50 un científico norteamericano, George Irwin, desarrolla las bases de la mecánica de fractura moderna y empiezan a desarrollarse una serie de modelos teóricos, teóricos entre comillas, porque en realidad tenían una aplicación práctica que era determinar cuánto resiste un componente que tiene grietas. Exacto. O defectos que se comportan de manera similar a las grietas. Exacto. Ahí nace la mecánica de fractura en los años 50, tarda mucho tiempo en ser aceptada a nivel industrial, pero finalmente en los años, finales de los años 60, principios de los 70, se demuestra la validez de las predicciones de mecánica de fractura y entonces se incorporan las técnicas de ensayo no destructivo con las metodologías de mecánica de fractura. Con el ensayo no destructivo detectamos los defectos y con mecánica de fractura determinamos si ese defecto representa un peligro o no. Así llegamos a los años 90, en los que se empiezan a desarrollar ya de manera más precisa los equipos instrumentados, se empiezan a correr los primeros equipos de alta resolución y también aparecen nuevas tecnologías como el ultrasonido. Y el no que el ultrasonido sea nuevo, sino aplicar el ultrasonido a la inspección de ductos. En ductos. Así llegamos, en el caso de México, a 1995, en el que después de 5 años de trabajo con Pemex a través de un proyecto vinculado, un servidor y mi equipo de trabajo desarrollamos una serie de metodologías para evaluar los defectos que aparecían en los ductos y así creamos el primer procedimiento de evaluación de integridad mecánica. Año 95. Año 95, que se integró en el Sistema de Seguridad y Protección Ambiental de Pemex, que se conoce como CIASPA. O sea, quedó como una práctica recomendada. Quedó como el elemento 19 del CIASPA, como una buena práctica. Práctica recomendada. De hecho, no es práctica recomendada porque el CIASPA era de carácter mandatorio. Sí. A partir de ese año, la estrategia de integridad mecánica, o más bien la integridad mecánica se convierte en la estrategia para planificar, priorizar y aplicar el mantenimiento no solamente a los ductos, sino a toda la infraestructura petrolera y actualmente pues expandido también a otras industrias. Ese es así, a grandes rasgos, pues la así perspectiva llegamos, histórica. digamos, a los 2000. Estamos en ese escenario que la integridad de ductos forma parte, me atrevo a decir que es una herramienta, es una metodología, es una actividad obligatoria prácticamente para la toma de decisiones, para encontrar los malos y buenos actores a la hora de escoger entre 20 tanques. Tú haces tu análisis y escoges cuál tanque debes sacar fuera de servicio. ¿Qué viene? ¿Cuál es el paso subsiguiente? Y acompaño esta pregunta porque tú muy bien analizaste. Pasamos del estudio, no lo quiero decir manual, sino del estudio, digamos, que se podía hacer ingenieril con las herramientas que había. Vamos a decir que un tanto artesanal. Artesanal, con la entrada a los ensayos no destructivos y luego con el MFL, con el UT, tanto medición de espesores, que era algo muy básico, pero te daba elementos de convicción de cómo era el estado, a lo que es hoy por hoy unos elementos inteligentes que son muy novedosos, hasta corrientes EDI, hay una mezcla de ellos. Pero estamos también en un mundo cambiante, excesivamente tecnológico, donde hay la web 4.0, la industria 4.0, hay software, hay equipos remotos, hay una cantidad de novedades que tenemos que aceptar, que hay que adaptarnos y hay que utilizarlos, porque son herramientas para lograr mejores resultados. ¿Cómo se integra todo esto en el futuro de la gestión de la integridad de activos, ductos o otros equipos estáticos?
Bueno, primero, antes de responder a la pregunta específica, Claro. es muy importante mencionar que en el año 2010 Sí. México adopta como norma obligatoria la gestión de la integridad de ductos de transporte de hidrocarburos. Donde tú tuviste un Donde rol. participamos fue activamente en el desarrollo de la primer norma, que fue la NOM 027. Ahí hay una historia personal. A mí me molestó mucho que no se consideran ciertos aspectos. Tuve conflictos con el comité y me expulsaron. Wow. Pero Historias de historias. tuve razón. Y El tuve tiempo razón, te dio la razón. El tiempo me dio la razón y me la dio malamente porque empezó a haber muchas fallas de ductos. El análisis de integridad se desvió de su objetivo principal, que era la prevención de fallas. Entonces, en el año 2009 se crea la Agencia de Energía y Ambiente de México, la ASEA. Ok. ¿Eso fue en el 2010 o 2009? No, perdón, la norma oficial mexicana de integridad es 2010. 2010. Y el instituto Y en 2009. 2010, perdón. La ASEA se crea en el 2016. Ah, ok. Y bueno, se crea un poco antes, pero en el 2016 nos dedicamos a la tarea de elaborar la nueva norma, que ahora es la NOM 009 ASEA. O sea, cambió de NOM 017 SESH, que es Secretaría de Energía, Subsecretaría de Hidrocarburos, a NOM 009 ASEA, de Agencia de Energía y Ambiente. A lo que es hoy por hoy. Lo que es hoy por hoy. Ahí sí ya participamos directamente, retomamos las recomendaciones que habíamos hecho para la norma original y la administración de la integridad de ductos se volvió una actividad obligatoria para todos los operadores y propietarios de ductos en México. Ahora, ya entrando en la pregunta, la respuesta no es, o sea, creo que la pregunta correcta no es ¿cómo incorporamos las nuevas tecnologías? Es al revés. ¿Cómo Las nuevas tecnologías han surgido por las necesidades de la evolución de la integridad mecánica. Sí, es verdad. Nosotros ya veníamos trabajando, y de hecho la industria ya venía trabajando muy fuerte en la incorporación de las tecnologías 4.0. Todo lo que es la atención remota, mediante el uso de sensores, transmisores digitales, controles satelitales, lo que nosotros le llamamos en un principio integridad remota. Los desarrollos tecnológicos, el desarrollo de los sensores de fibras ópticas, la instalación de acelerómetros para monitorear vibraciones o movimientos en ductos, el desarrollo de las tecnologías de medición de presión para detección de fugas, con una gran aplicación en la parte de tomas clandestinas. Todo esto motivó, ya digamos que veníamos avanzando en esta estrategia de integridad a distancia, y de pronto se nos viene la pandemia. Y la pandemia nos da la patada hacia el futuro. Pero de una manera brutal. En un tiempo récord. O sea, de un día amanecemos y resulta que ya no podemos ir al trabajo, que ya no podemos ir al campo a inspeccionar un ducto, o sí podemos ir, pero tenemos que hacerlo con muchas restricciones. Y entonces surge esta necesidad de encontrar la manera de hacer integridad mecánica bajo las reglas de distanciamiento social. Sí. Pero aquí viene una gran ventaja. La capacidad de monitorear la integridad de un ducto sin necesidad de tener personal en el campo implica no solamente los ahorros en los pagos al personal, sino que disminuye grandemente el riesgo. Totalmente. Los ductos no están desvinculados de la realidad social. Totalmente. Y actualmente, penosamente en México, estamos viviendo una situación de inseguridad muy grave. Entonces, el avance de los grupos delincuenciales ha tenido un impacto muy fuerte en la operación y mantenimiento de los ductos. Y ahora México está metido al 110%
en la implementación de estrategias para poder monitorear y controlar la integridad mediante tecnologías remotas basadas en tecnologías 4.0. Y le voy a agregar, y que sean equipos antivandalismo. En algunos casos lo vemos en protección catódica, elementos que forman parte Sí, de los parámetros que se analizan. todos los sistemas se tienen que adecuar. Por ejemplo, el tema del robo de los rectificadores de protección catódica para vender el cobre te motiva a que utilices instalaciones blindadas o enterradas o camuflajeadas. Y nosotros en el área de integridad mecánica pues estamos trabajando en el desarrollo en colaboración con las empresas proveedores de servicios, con los innovadores, precisamente para empezar a desarrollar tecnologías que permitan monitorear la condición de un ducto sin que necesariamente tengas que tener una persona que esté recorriendo el derecho de vía. Yo tengo un concepto que estoy retomando, lo empecé hace algunos años, después se interrumpió, pero ahora lo estoy retomando, que es instalar sistemas neuronales en los ductos. O sea, para decirlo en términos simples, ponerles nervios a los ductos. Buscando Que el ducto diga, me pegaron, me pincharon. sistemas de alarmas. Me estoy corroyendo. Así como si a nosotros nos pica un mosquito y sentimos el Esos piquete. sistemas neuronales lo basarías que en manejo y mediciones de corrientes, por ejemplo. No, es establecer un sistema de sensores. Hay de dos tipos. Hay unos que puedes colocar el sensor a todo lo largo del ducto como un nervio. ¿No? El nervio va de la Pero punta que midiendo espesores. No, se pueden medir una variedad de señales. ¿Qué señales? Puedes medir presión, puedes medir temperatura, Wow. puedes medir vibración. O sea, controla la operación del ducto. No, el ducto se opera desde la estación de compresión o de bombeo. Pero lo vas a que tener unas controlas mediciones es la salud del ducto. ¿Tú cómo sabes que estás enfermo? Bueno, Porque sí, algo te duele, claro. ¿no? Tienes una sensación de malestar. ¿Quién le dice eso a tu cerebro? Los nervios. ¿Qué son los nervios? Son unos cablecitos de una materia orgánica que recorren tu cuerpo y están diseñados para responder a señales de calor, de presión, de rasguños. Entonces, tenemos un proyecto. Lo están llevando adelante. Lo estamos implementando, estamos tratando de integrar esas tecnologías para hacer una propuesta de instalación de este tipo de sistemas. Nosotros le llamamos sensores remotos, es un tipo, y el otro tipo es mediante cables de fibra óptica. Se pega un cable de fibra óptica Al ducto. muy especial. Este cable de fibra óptica tiene unas estructuras internas que se llaman redes de Bragg. Ok. Y permiten que la fibra óptica te mande señales de presión, temperatura y movimiento. Más nada. A la velocidad de la luz. Bravo. Qué bárbaro. Entonces, aquí viene la parte de la fibra óptica, eso ya está desarrollado. El siguiente paso es decidir cómo vas a transmitir la señal a un centro de control, que podría ser, por ejemplo, un cuarto de control SCADA, y establecer los umbrales de detección y las alarmas. Así el ducto va a decir, alguien me está perforando, hubo un deslave de Lo que sea. una montaña y me estoy deformando. Y eso es hacia lo que vamos al futuro. Y esto que estamos escuchando realmente significa que estamos en presencia de mejoras del escenario tecnológico para el manejo y la gestión de la integridad de activos. Esto que hoy estamos conversando en este Tech Talking especial con Jorge, con Jorge González, puede ser lo que vamos a usar como herramienta en un par de años.
Yo quizás no un par de años, pero sí lo vamos a alcanzar a ver en un futuro no muy lejano. Eh, Hay cuestiones de carácter administrativo, hay cuestiones Y los de... estándares que te acepten esto. Eso yo no le veo tanto el problema de la aceptación por parte del estándar, más bien es convencer a los propietarios de invertir en este tipo de desarrollo. No, pues yo creo que si tú logras tener señales neuronales neuronales como las planteas, claro, es muy fácil decir, oye, qué buena idea, después que la estamos viendo, como toda idea, después que a alguien se le ocurrió, dicen, qué buena idea, qué fácil era. Que no es fácil porque esto tiene un trabajo técnico y tecnológico fortísimo atrás. Y paralelamente también estamos trabajando en... yo toda mi vida como investigador he tratado de trabajar con lo que tengo. Debemos reconocer que México y Colombia y Venezuela, Perú, somos países que no tenemos una abundancia de recursos financieros y lamentablemente tampoco los tenemos en muchas ocasiones en recursos técnicos. Como la canción, esto es lo que hay y con eso hay que Entonces, bailar. la idea es trabajar con lo que se tiene. Estamos desarrollando procedimientos en colaboración con algunos como institutos como el Instituto Mexicano de Ensayos No Destructivos para, usando técnicas tradicionales de ultrasonido, de medición de espesores, de medición de dureza, obtener mucho más información sobre la condición de los materiales. Es que cuando tú me hablaste de esa fibra, me imaginé si se logra a través de la fibra un microtransductor que se pueda instalar en este tipo de fibra y que éste pueda medir espesores a lo largo y ancho de este tendido y generar la señal. Eso, yo me lo imaginé, porque la presión, yo me fui, oye, manejar la presión del ducto, yo tengo el control en la salida y en el ingreso. Si están bien, vamos a saber. Claro, en el día de que haya una falla o que haya un evento, también vamos a conocer el sitio exacto donde hubo una sobrepresión o una caída de presión. Pero indudablemente está genial, está genial. El tiempo es corto en este tipo de conversaciones televisivas y a mí me apasiona. Si me descuido nos agarra la noche aquí. Pero no quiero dejar de conversar también en este contexto. Tuviste una participación en INCORS y dentro del escenario de INCORS diste una charla sobre la interpretación del estándar 579. ¿En qué sentido o bajo qué óptica fue esa interpretación que compartiste con la audiencia de INCORS? Bueno, el estándar 579 es la referencia a nivel mundial. Es la referencia más importante a nivel mundial para hacer la evaluación de defectos que han sido detectados en una inspección no destructiva y de los que se requiere evaluar la integridad mecánica. Correcto. El tema del estándar es que es un documento muy grande y muy complejo y los ingenieros en la práctica, bajo la presión de entregar resultados rápidos, llegan a hacer interpretaciones incorrectas o aplicaciones incorrectas de este estándar. El objetivo de mi charla fue presentarle a la audiencia qué hay atrás del API 579. ¿Por qué el API 579 te dice que hagas una evaluación de nivel 1? ¿En qué está basada la evaluación de nivel 1? ¿Por qué API 579 te dice que hagas una inspección con cierto procedimiento? ¿Por qué no otro procedimiento? Entonces, el tema general de mi charla es hacer una disección del API 579 para mirar qué hay dentro del estándar y de esta manera poder interpretarlo y aplicarlo adecuadamente. Por ejemplo, el tema de la resistencia remanente. ok. La base de la integridad mecánica es determinar la resistencia remanente, o sea, qué tanto un defecto debilitó un componente estructural, ya sea un ducto, un recipiente a presión, una viga en un edificio. La mayoría de la gente ignora cómo se diseñan los equipos.
¿cuánto exceso de resistencia tiene un componente? Y cuál es el impacto, por qué unos defectos reducen más la resistencia que otros. Esto hace que con frecuencia los evaluadores poco expertos incurran en errores que los lleven a efectuar falsos rechazos. Hay una idea general equivocada. Aún haciendo Fitness for Services. Bueno, dentro del Fitness for Service. Hay una idea general de que... O sea, perdona, ya ejecutado, hay falsos rechazos, ya ejecutado el Fitness for Service. Sí, claro. Y un mal análisis. Yo lo llamo la integridad de los tontos. O el exceso de normas. Es como cuando uno lleva el carro al mecánico. Y el carro tiene un ruedito, tiqui, 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 y no acelera como debe acelerar. El mecánico se rasca la ceja y dice, cambio de motor. Cuando a lo mejor lo que tenía el auto era una bujía floja. Eso pasa con mucha frecuencia en la integridad mecánica. Los analistas se topan con falta de datos, no entienden las cuestiones de resistencia remanente, no tienen el software o las herramientas para aplicar las fórmulas de evaluación que son muy complejas, o simplemente no entienden el procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Rechazan. Sí. Lo más fácil es decir, está malo. Como decimos los ingenieros en México, se amarran el dedo. Sí. Mira, si yo rechazo, así lo van a reparar y así no va a fallar. Es triste decirlo, pero es así, eso pasa. Entonces, el objetivo de mi charla es decirle a la gente, hey, Fitness for Service no es para rechazar. Fitness for Service es para aceptar. Claro. Pero que aceptes con la seguridad de que tu instalación va a ser segura. Y segundo, los equipos tienen mucha resistencia. Lo importante es saber qué tanto de exceso de resistencia tengo y entonces yo puedo normar mi criterio sin salirme de los lineamientos básicos del estándar. Claro. Que ahí está el reto. ¿Cómo hago cumplir el reglamento sin volverme excesivamente estricto? Interesantísimo, esto es un tema interesante y es una dura realidad porque, y al final de cuentas, Jorge, es de la competencia del individuo. Lo que estoy diciendo es duro y asumo lo que estoy diciendo, pero en la medida que tú sabes lo que estás haciendo, tú eres más acucioso y puedes asumir ese riesgo de decir, hasta aquí, porque sé lo que estoy haciendo, hasta aquí estoy seguro. No parto de ese principio, el principio de la negación. Uso el Fitness for Services para rechazar. No, uso mi sabiduría, uso mi conocimiento, uso este procedimiento para aceptar y para poder garantizar la integridad de un activo por un tiempo determinado. Pero hay que saber lo que se está haciendo. Así es. Y eso es muy importante. Mi querido público, estoy acompañado por como se han dado cuenta, por un académico, un investigador y un hombre de campo. Es una mezcla de las tres cosas, un hombre que ha mentoreado mucha gente. Cuando llegué aquí a Villahermosa, varios de las personas que asistieron al evento INCORS me sugirieron y me decían, te vas a divertir en la conversación con el doctor, porque te dicen cariñosamente el doctor, y lo comparto con la audiencia, y mereces ser llamado el doctor. Nosotros aquí, además de compartir sabiduría, mostrar profesionales, enseñar buenas prácticas, tratar de influir positivamente en el desarrollo de empresas, consultores, profesionales y nuevas generaciones que vienen, tratamos de motivar a estos muchachos que vienen por allí, que están irrumpiendo en el mercado. Yo quisiera que tú, para cerrar este maravilloso programa de Tech Talking, enviaras un mensaje a esas nuevas generaciones que tratan de encontrar un proyecto de vida profesional y que muchos tienen ganas de meterse en este sector
de la integridad, de la inspección, de la corrosión, etcétera, etcétera, y que necesitan una guía. Tú que eres un gran mentor, te presto las pantallas de Inspenet Televisión para que le hables a todos esos jóvenes que están por salir a lo largo y ancho del mundo y que en algún momento nos van a escuchar. Bueno, lo primero que tengo que decir es que fue también un tema que toqué en mi plática, y es que la integridad mecánica es un trabajo de equipo. Hoy por la mañana platicaba con un muchacho, hijo de un amigo que acaba de ingresar a la carrera donde yo doy clases, y yo le decía, mira, un ingeniero nunca aprende, nunca trabaja para sí mismo. Este chico se quiere especializar en ensayos no destructivos y lo que le dije y le digo a todo el mundo es, a ver, un abogado no estudia leyes para resolver sus propios problemas legales. Un médico no estudia medicina para curarse a sí mismo. Puede hacerlo, pero un médico no va a quedarse satisfecho curándose a sí mismo. Todos los profesionistas trabajamos para los demás. Punto número 1, el servicio. Así es. Debemos pensar en una carrera que antes que darnos un modo de vida, un ingreso económico, nos dé la satisfacción de que estamos contribuyendo al bienestar de la sociedad. Exacto. Que estamos ayudando a que la gente esté más segura, más tranquila, mejor económicamente y más feliz. Y un ambiente más seguro. Y la integridad mecánica cumple con todos esos temas. Entonces, ¿quieren dedicarse a la integridad mecánica? Es una profesión súper noble porque su objetivo más importante es preservar la salud, preservar el ambiente y preservar la economía de las industrias. Y si hay buena economía, hay empleos, hay dinero, y con el dinero ya sabemos que no es la felicidad, pero ¿cómo la facilita? ¿Cómo calma los nervios? Y otro tema importantísimo que yo lo he estudiado es a dónde trabajan los profesionistas. Yo soy un ingeniero metalúrgico. Siempre entrevisto a mis estudiantes cuando empieza el semestre y les digo, ¿por qué estudiaste metalurgia? Porque quiero trabajar en una siderúrgica. Porque quiero trabajar en una mina. Solamente 20% de los profesionistas terminan trabajando en su área de trabajo, en su área comúnmente conocida. ¿Dónde está el resto? Están en servicios. Así es. Si yo estudio ingeniería metalúrgica, mis probabilidades de trabajar en una industria metalúrgica son de 1 en 100. ¿Dónde van a acabar los ingenieros? Si yo estudio ingeniería mecánica, las probabilidades de terminar en una empresa metalmecánica son como más o menos del 40%. Es verdad. Si yo estudio ingeniería civil, mis probabilidades de terminar trabajando haciendo estructuras y diseñándolas, ahí son un poquito más altas, pero no pasan del 50%. ¿Dónde trabajan el resto de esos ingenieros? Lo vimos en este evento de AMPP. Aquí hay ingenieros en electrónica, mecánicos, civiles, químicos. Y vemos unos cuantos metalúrgicos colados. Que no son la mayoría, paradójicamente. Que no son la mayoría, deberíamos ser, pero no son la mayoría. Pero carrera no es destino. La carrera nos da ciertas herramientas y ciertas capacidades. Y la integridad mecánica en sus diferentes áreas, el ensayo no destructivo, la evaluación de integridad, la reparación y el monitoreo, es donde la mayoría, hoy por hoy, la mayoría de los profesionistas van a terminar trabajando directa o indirectamente. Entonces, ¿qué mejor que prepararse desde el principio? Estoy muy agradecido contigo. Quiero aprovechar para mostrar uno de los libros que ha presentado al mercado el doctor Jorge Luis González Velázquez, un libro que ha sido lanzado en México en este año 2022, que denomina Mecánica de Fractura, aplicaciones en ingeniería. Quienes lo han leído señalan que es una joya que hay que tener, así que aprovechamos y le damos un espaldarazo para quienes a bien
estén en este ámbito puedan adquirir este libro. ¿Dónde lo pueden comprar, Jorge? ¿Lo tienes en Amazon ya? Por el momento lo vendemos de manera directa. Hay una versión en inglés por la editorial Elsevier, pero es muy costosa, cuesta $150. Este tiene un precio muchísimo más accesible, no llega ni 10 veces menos. $15. Bueno, por el momento lo estamos vendiendo de manera directa, pero ya estamos en pláticas con editoriales para darle una difusión y un alcance mucho mayor. Jorge, mucho éxito. Les recuerdo a nuestra Muchas audiencia gracias. que hemos tenido de invitado a el doctor Jorge Luis González Velázquez, una referencia, una autoridad dentro de México cuando se habla de integridad de ductos, entre otras cosas. Integridad de activos, diría yo, entre otras cosas. Mi querido público, soy Francesco Solari. Somos Inspenet Televisión, el único canal hecho por profesionales para profesionales. Y es política, es la mística de Inspenet convertir el conocimiento y la experiencia de unos, y para eso hemos traído hoy al doctor Jorge Luis González para compartir su sabiduría y su experiencia con toda nuestra comunidad. Me despido hasta un nuevo Tech Talking con su amigo Francesco Solari y te agradezco la gentileza de habernos acompañado. Gracias y no se olvides, estamos en inspenet.com, somos Inspenet Televisión. Ser exitoso es equivalente a la excelencia. Para llegar a ello, tienes 3 factores que son inseparables: pasión, fe y conocimiento de lo que haces. Te brindamos la oportunidad de conseguir el camino al éxito con las nuevas tendencias en el sector energético educativo y en el crecimiento de tu proyección profesional con el desarrollo de las comunicaciones de esta plataforma que fue creada especialmente para ti. No te formamos, te transformamos. Te consolidamos e integramos a la nueva visión del mundo y su campo laboral. El conocimiento de uno será la fortaleza de todos. Inspenet, red de conocimiento y conexión profesional.